Siempre he asociado mi cumpleaños con esa deprimente época del año en la que un otoño acogedor se convierte en una decadencia de principios de invierno, donde las coloridas hojas mueren, dejando tras de sí un marchito caparazón marrón. Aún así, se espera que la gente celebre su cumpleaños. Es extraño si uno no lo hace. Yo no lo hago. Mi prometida me preguntó hace poco por qué nunca celebro mi cumpleaños, y es algo difícil de explicar. Cuando has pasado por algo traumático, todo te devuelve a ese momento de una forma u otra. Y aunque me encantaría contárselo, no creo que pueda hacerlo sin parecer un maníaco. Pensé en empezar contando mi historia de forma anónima y partir de ahí. Fue el año en que cumplí 13. En la radio sonaba Since You Be Gone a todas horas. Era buena época para ser niño. Como mi cumpleaños era en mitad de la semana escolar, mis grandes planes de cumpleaños se posponían hasta el fin de semana siguiente. Aún así, no podía quejarme. Una tarta de cumpleaños un martes no sonaba tan mal. Llegué a casa. Tuve una pequeña celebración con mis padres y abrí algunos regalos. 2 juegos nuevos para mi PlayStation 2. Perfecto. Terminé los deberes y navegué por internet unas horas antes de acostarme, cuando llamaron a la puerta. Rara vez recibíamos visitas, así que alguien llamara a la puerta a las 10 de la noche era, cuando menos, inusual. Cuando estaba a mitad de camino, mis padres ya habían abierto la puerta. Había un hombre con un abrigo elegante y un portapapeles, junto con 2 guardias armados. Caí en medio de la conversación. Necesitamos que firme el formulario de consentimiento y empezaremos, dijo el hombre del portapapeles. ¿Alguna pregunta? Esto no puede ser legal, dijo mi madre. ¿Con qué autoridad? Señora, esto es una emergencia. Hemos sido autorizados a traer a cualquiera y a todos, si es necesario. Pero le prometo que será una experiencia menos placentera que la que podría lograr aquí, en la comodidad de su propia casa. Mientras la discusión continuaba, los hombres armados entraron en la casa. Tenían una especie de lista que iban repasando, haciendo preguntas mientras hurgaban y revisaban. Alguien mencionó un teléfono por satélite, uno que no teníamos. Me apresuré a subir. Desde mi ventana pude ver cómo ponían seguros en las ruedas de nuestro coche. También estaban probando algún tipo de equipo eléctrico y mientras lo hacían, pude ver cómo desaparecía la conexión a internet de mi computador. Mi teléfono perdió todas las barras de señal y aunque no lo comprobé, sospeché que también le habían hecho algo a nuestro teléfono fijo. Nos estaban aislando, poniéndonos bajo algún tipo de bloqueo. Seguía sin tener la menor idea de quiénes eran esas personas. No había parches, insignias, rangos o símbolos. Solo un grupo de hombres de aspecto serio, con chalecos y pistoleras visibles. Al cabo de unos minutos, uno de los hombres entró en mi habitación. Mis padres estaban muy preocupados, pero les dijeron que esperaran fuera. El hombre medía 1,90 y tenía el aspecto de alguien que podría matarme con los dientes si fuera necesario. Sin mediar palabra, empezó a registrar mis cosas. ¿Tienes algún walkie-talkie? ¿Algún proyecto científico de radio o algo así? No. Tengo un PlayStation 2. Puede conectarse online, ¿verdad? No tuve oportunidad de responder antes de que mi madre añadiera. No le dejamos jugar online. No puede hacer eso. Como para asegurarse, tiró del cable de alimentación y lo metió en una bolsa sellada junto con varios objetos y llaves que habían recogido. No se iban a arriesgar, y parecía que yo no iba a jugar a mis nuevos juegos pronto.
Cuando terminaron su improvisada inspección de la casa, nos pidieron que nos reuniéramos abajo. El hombre elegante con el portapapeles se aclaró la garganta y la sala quedó en un silencio sepulcral. Ni siquiera mi padre, que solía ser un hombre muy asertivo, tenía mucho que añadir a la conversación. Así sabías que la cosa iba en serio. Durante 72 horas, este barrio y los alrededores están bajo bloqueo. Hay un problema localizado relacionado con un reciente evento geológico que ha causado algunos problemas inesperados. Estoy seguro de que han notado algunas rarezas menores últimamente. ¿Cómo qué? La leche se vuelve agria, las plantas tienen un color extraño, enjambres de ranas por las carreteras. Mis padres no dijeron nada, pero asintieron. Quizá habían visto algo que yo no. El hombre dejó su portapapeles mientras explicaba con calma. Han estado expuestos a algo parecido a una sustancia química. Reacciona violentamente a la liberación de ciertas hormonas que están asociadas con el sueño REM profundo. Para garantizar su seguridad, estamos aplicando una prohibición temporal del sueño de 72 horas. ¿Perdón? Mi padre dio un paso adelante, pero uno de los hombres armados respondió de la misma manera. Ambos se detuvieron antes de que tuviera la oportunidad de intensificarse. La exposición fue hace aproximadamente 9 horas, lo que significa que les quedan unas 63. Eso será aproximadamente a la 1 p.m. del viernes. No hay manera de que podamos... Esto no es negociable. Es una cuestión de su seguridad, señor. Tenemos un servicio sanitario de emergencia en el lugar, pero puedo prometerle que no será agradable. Se le inducirá químicamente al insomnio durante toda la exposición hasta que el evento haya pasado. Puede causar daños cerebrales duraderos. Nos entregaron una carpeta a cada uno, explicando nuestras responsabilidades y derechos. Una carpeta roja sin marcas con 3 papeles. Uno explicaba su derecho a obligarnos. Otro explicaba que ya habíamos firmado los papeles de consentimiento. Y el tercero era un formulario que explicaba exactamente cuándo podíamos irnos a dormir. También había un formulario de inventario que explicaba los objetos que debíamos devolver al final del confinamiento. Dejaron una caja con 50 ampollas de cristal, una especie de dosis de refuerzo de 4 horas. El hombre nos explicó que los menores de edad no debían tomar más de una cada 7 horas, y que mi madre, si estaba embarazada, no debía tomar ninguna. Por suerte, mi madre no lo estaba. Soy hijo único. También nos dieron unas barritas de fibra con algún tipo de suplemento hormonal, sin marcar y sin marca, pero tibias. Tal vez habían sido hechas recientemente. El hombre elegante se esforzaba por explicarlo, y yo veía que mis padres estaban ansiosos por escuchar, pero apenas entendía la mitad. En cambio, miré a los guardias armados. Parecían agotados. Quizá a ellos tampoco les dejaban dormir. Uno de ellos tenía la boca abierta y casi babeaba, parpadeando con un ojo y luego con el otro. Hubiera jurado que se quedó dormido un segundo, lo que le impulsó a salir a dar un paseo. No sé si podremos hacerlo, se quejó mi madre. Es mucho pedir. Acabamos de... Si en algún momento no pueden hacerlo, tienen que llamar a este número. Es el único número que funciona, dijo el hombre, señalando la última línea de la última página de la carpeta. Si alguien se duerme y no puede ser despertado en pocos minutos, corre un terrible peligro. Si eso ocurre, intenten mantenerse despiertos por cualquier medio hasta que podamos llegar a recogerlos. ¿Y nos llevarán a nuestro centro en Mankato, donde se les inducirá químicamente para que permanezcan despiertos?
¿Y qué pasa exactamente si alguien no lo logra?, preguntó mi mamá. Si todos nos quedamos dormidos. El hombre negó con la cabeza, golpeando el portapapeles con el bolígrafo. Lo más probable es que mueran, y otros también lo harían. Mientras iban a la cocina a explicarme los detalles, el guardia se acercó a mí con la bolsa precintada, devolviéndome el cable de alimentación de mi PlayStation. Me dio una palmada en el hombro. Le he preguntado al equipo técnico. Ten, y feliz cumpleaños. Casi había olvidado que era mi cumpleaños. Agradecí el gesto, pero no me atreví a sonreír. Tenía demasiadas preguntas en la cabeza y no me atrevía a hablar. Hablaron unos 20 minutos más antes de marcharse y dejarnos a mis padres y a mí solos en la cocina. Mi madre estaba fumando bajo el ventilador de la cocina. Solo la había visto fumar 2 veces. Una cuando perdió el trabajo y otra cuando su padre enfermó. Fumar en la cocina era un signo inequívoco de que algo iba mal. Papá estaba sentado con los brazos cruzados, mirando la caja de dosis. Esto no es una broma. Esto es muy serio. Vamos a tener que ayudarnos unos a otros para superarlo. Mamá no dijo nada, pero pude ver cómo le temblaban las manos. Había estado llorando. Temblaba tanto que la ceniza de su cigarrillo no llegaba al cenicero y caía sobre la estufa. No nos podemos estar quietos. Haremos todo lo posible por mantenernos ocupados. Puedes jugar todo lo que quieras, pero no puedes dormirte. Me devolvieron el cable de alimentación. ¿Eso significa que está bien que use la PlayStation? No pasa nada, cariño. Juega a tus juegos. Durante las primeras horas no entendía por qué tanto alboroto. ¿No ir al colegio el resto de la semana? ¿No irse a la cama y tener tiempo ilimitado frente a la pantalla? Hey, no sonaba tan mal. Jugué hasta altas horas de la noche. Sly 2 y Ratchet & Clank estaban en el menú, y me lo pasé en grande. Tomé algunos tentempiés junto con una de esas barritas de fibra. Sabían a ramitas y pasas, pero me calmaron el cerebro. No me cansaba, pero me facilitaba la concentración. También hizo que me costara más cerrar los ojos, haciendo que me picaran los párpados. Todas las luces de la casa se mantuvieron encendidas durante toda la noche. Mamá y papá no paraban de poner música en el piso de abajo y trataban desesperadamente de que me entretuviera. Ya me entretenía bastante jugando, así que creo que era más por su bien que por el mío. A las 5 de la mañana, papá tomó su primera dosis de refuerzo. Podía oírlo desde arriba, estaba maldiciendo. Al parecer, esas cosas sabían a una mezcla de arroz rancio y muerte. Mamá tomó su primer refuerzo media hora después, pero lo mezcló con zumo de naranja. Aparentemente, eso ayudó. A las 7 de la mañana, incluso yo lo estaba sintiendo. Nunca me había pasado la noche jugando algo así en un día de colegio. Claro que había pasado la noche en vela con mis amigos, pero normalmente era algo para lo que nos preparábamos. A primera hora de la mañana ya me estaba durmiendo. Mis padres me controlaban de vez en cuando y decidieron actuar. Estábamos desayunando en familia, fingiendo que ya habíamos dormido. Siempre estás de mal humor por las mañanas. Intenta imaginártelo. Esto es solo eso. Otra mañana de mal humor, dijo mamá. Estaba seguro de que habían echado uno de los estimulantes en mis cereales. Vi 3 viales vacíos en el mostrador y sabía que ninguno de ellos había tomado un segundo todavía. Aún así, no tenía más remedio que intentarlo. Aún no habíamos llegado ni siquiera a la mitad de la contención.
Mientras terminábamos de desayunar, oímos alboroto afuera. Yo estaba arriba cepillándome los dientes, mirando por la ventana del pasillo. Eran nuestros vecinos, Larry Peterson, el hombre de 55 años que se ocupaba de los artículos de pesca en el minimercado local. Salió arrastrándose por la puerta principal. Estaba vomitando algo negro y azul sobre el pavimento. Nunca había visto a este hombre hacer nada más agotador físicamente que intentar arrancar un cortacésped. Y ahora se arrastraba a 4 patas como si su vida dependiera de ello. Podía oír a su mujer gritando desde adentro. Le gritaba, pero no oía qué. Larry se levantó y casi saltó a la parte trasera de su camioneta en una demostración de atletismo que nunca le había visto antes. No fue hasta que su mujer salió de la casa que pude oír lo que decía. ¡Larry! ¡Larry, despierta! Vi a Larry Peterson agarrar una llave inglesa, saltar de la camioneta y agarrar a su mujer por el pelo. De repente, una mano me tapó los ojos mientras mi padre me arrastraba lejos de la ventana. Pude oír un grito que se convirtió en una gárgara, seguido de una risa sincera, una que había oído 1000 veces antes. El mismo tipo de risa que Larry Peterson soltaba cada vez que mi padre intentaba hacer un mal juego de palabras. Mi mente me pintó un cuadro de lo que había pasado y no era bonito. Mi padre me hizo girar y me miró fijamente a los ojos. Me di cuenta de que no era el mismo. Tenía unas arrugas en la cara que no había visto antes. Quédate conmigo y con mamá. No mires afuera. La gente está enferma. ¿Nos estamos enfermando, papá? Me sacudió un poco, como para asegurarse de que le estaba prestando atención. Oye, nos pondremos bien. Solo es cuestión de tiempo. Pero no quiero que veas a nadie herido. Larry no se encuentra bien. Llamaron a la puerta principal. Papá apuntó hacia ella mientras mamá se escondía en el dormitorio. Recuerdo que estaba en lo alto de la escalera, mirando por encima de la barandilla hacia el piso de abajo. Golpearon la puerta con violencia y rabia. La risita suave de Larry Peterson venía del otro lado. No dijo nada. Se limitó a porrear la puerta con su llave inglesa, riéndose mientras intentaba entrar. Dio la vuelta a la casa, haciendo sonar las ventanas. No llegó muy lejos cuando oímos llegar un coche. Se oyó un ruido, pero no como un disparo. Creo que lo electrocutaron. Cuando oí que se llevaban a Larry Peterson, mi madre ya había subido con una sonrisa en su cara, pidiéndome que le enseñara hasta dónde había llegado con mis nuevos videojuegos. Estaba claro que intentaba distraerme, pero no me importaba. En ese momento, quería desesperadamente eso. Podía imaginarme a Larry Peterson al otro lado de la puerta principal, con su camiseta blanca manchada de aquella extraña sustancia viscosa negra y azul que había vomitado, empuñando aquella llave inglesa con manía. Era tan grande como mi brazo y de metal macizo. Nunca la había considerado un arma, pero pensar en ella me heló la sangre. ¿Realmente había matado a la señora Peterson? ¿Por qué? Mamá y yo pasamos las siguientes horas jugando a videojuegos. También hicimos un plan. Revisamos nuestras viejas películas y decidimos un horario para verlas. Al principio había planeado un paseo, pero ahora no íbamos a salir de casa. No quiso decirme por qué, pero tuve la sensación de que había algo fuera de la casa de los Peterson que no quería que yo viera. Manchas de sangre, tal vez. Tenía demasiado miedo para averiguarlo.
Mis padres se esforzaban por mantener el buen humor, pero me daba cuenta de que les estaba afectando. Mi padre estaba casi siempre de pie, apoyado en la puerta, mirando al frente como en trance. Mi mamá intentaba entretenerse jugando y viendo películas conmigo, pero contaba los minutos que faltaban para la siguiente dosis. No tenía muchas ganas de tomarme otra. Me daban náuseas. Llegamos hasta el mediodía. A papá le costaba mantenerse despierto y no paraba de lavarse la cara con agua fría. Intentó mantenerse ocupado haciendo las tareas domésticas que había guardado para un día lluvioso, pero las distracciones eran constantes. Se oían sirenas a lo lejos y en un momento dado, alguien rociaba la puerta y las ventanas con una manguera de agua a alta presión, posiblemente para borrar los últimos rastros de Larry Peterson. Había patrullas de perros subiendo y bajando por la calle, junto con alguna que otra llamada telefónica. Llamaron al único número que todavía funcionaba, donde alguien preguntó y se aseguró de que todos estuviéramos despiertos y cuerdos. A la hora de cenar, mamá tenía problemas estomacales. Sus temblores habían empeorado y tenía problemas con los cambios repentinos de olores. Papá no paraba de frotarse los ojos y de mirar el reloj, y se levantaba cada 10 minutos más o menos para moverse. Habíamos decidido que íbamos a jugar a juegos de mesa después de cenar, pero mamá tenía problemas para no vomitar. Acabamos recalentando una lasaña de hacía unos días. No me importaba. Mamá hacía una lasaña increíble, pero se me quitó el apetito rápidamente cuando vi que mi madre apenas se mantenía en pie. No paraba de babear y de hacer un ruido raro. Parpadeaba cada vez más despacio. Papá intentó que se comiera una de las barritas de fibra, pero ella salió corriendo de la cocina y se encerró en el baño. Durante un rato, la situación no cambió. Sentía que se me aceleraba el corazón cuando papá intentaba convencerla de que abriera la puerta, pero ella no podía. Al cabo de un rato, dejó de responder. Papá tuvo que romper el picaporte con un martillo, pero ya era demasiado tarde. Podía oírla a través de la puerta. Cuando la puerta se abrió de golpe, mamá solo llevaba dormida un par de segundos. 1 minuto, como mucho, pero estaba sentada en el retrete con la cabeza inclinada hacia atrás, y algo salía de su boca. Las yemas de los dedos negros y azules se asomaban por el borde de sus labios. Su garganta ondulaba. En cuanto papá la agarró, inclinó la cabeza hacia adelante, tosiendo. Papá le lavó la cara en el lavabo, mientras me gritaba que esperara en la otra habitación. Durante unos minutos me quedé allí sentado, listo para correr o esconderme. Pensé que podría haber sido demasiado tarde. Podía estar ya afectada, como Larry Peterson. Les oía discutir en la otra habitación y a medida que sus voces pasaban de enojadas a desesperadas y luego a tristes, no sabía qué hacer. Cuando por fin volvieron, me sentaron para explicarme que íbamos a estar bien, que estábamos casi a mitad de camino y que estábamos en la recta final. Fueron muy amables, cálidos y cuidadosos en la forma en que lo explicaron, pero mi mente estaba en otro mundo. Me costaba concentrarme y solo podía pensar en ese ruido extraño que oía de fondo, algo de afuera. Papá estaba medio a explicar sobre cómo no íbamos a volver a cerrar las puertas, cuando algo en mí me gritó que reaccionara. Fue solo un ligero chasquido, pero claro como el agua. Tal vez eran esas dosis de refuerzo, pero me concentraba más en los pequeños detalles que en las cosas importantes. Cerré los ojos y en menos de un segundo
se oyó un fuerte estruendo. Alguien nos estaba disparando. Fueron solo un par de disparos, pero caímos al suelo. Uno de los disparos se incrustó en la puerta principal y el otro rompió la ventana de la cocina. Afuera se oían voces que reían histéricamente. Hablaban, pero apenas tenían sentido. Una de ellas parecía que intentaba hablar con comida en la boca. Mamá y papá guardaron silencio mientras se producían otros 2 disparos. Uno de ellos impactó en la luz de la cocina. Con una chispa eléctrica, se apagó, dejando a oscuras casi toda la cocina. Podía oír a alguien corriendo y riendo mientras seguían calle abajo. A lo lejos se oyeron más disparos, tal vez alguien respondiendo. No podemos quedarnos aquí, tenemos que llamarlos, susurró mamá. ¿Qué? ¿Quieres ir a donde llevaron a Larry? ¿Estar en un hospital lleno de esa gente? Es que nos están disparando. No podemos. Mamá se calló y me miró. Ella y papá se excusaron para hablar en privado mientras me pedían que subiera. Debía alejarme de las ventanas y no podía sentarme ni acostarme. Subirían a verme dentro de un rato. Pero por supuesto, yo era demasiado curioso. Mientras seguía oyéndolos discutir abajo, miré por una ventana del piso de arriba. Podía ver bastantes metros por la calle, y a lo lejos pude distinguir un coche parado en el arcén. Los faros seguían encendidos, pero estaba rodeado por al menos 6 personas. 2 de ellas iban vestidas como los guardias armados que habíamos visto antes. Tardé un rato en darme cuenta de que había un anciano sentado en aquel coche. Lo había visto un par de veces, pero no sabía cómo se llamaba. La gente de alrededor intentaba romper las ventanillas del auto con diversas armas: planchas de neumáticos, ladrillos, martillos, tubos de plomo, cualquier cosa que tuvieran a mano. No tardaron mucho en abrirse paso. Metieron la mano para sacar al hombre. Estaba demasiado lejos para oír sus gritos, pero pude ver vagamente lo que hacían. Le sujetaron y le cubrieron la cara con las manos. Le taparon los ojos, la boca y los oídos, dejando solo la nariz para respirar. Luego se quedaron allí sentados. Tardé un momento en darme cuenta de lo que estaban haciendo. Lo estaban obligando a dormir. Al cabo de unos minutos, lo soltaron. El anciano se levantó lentamente, se apoyó en el auto y empezó a vomitar en seco. Al cabo de un rato, la misma sustancia viscosa azul y negra que había visto en Larry Peterson empezó a salirle por la boca. Solo se detuvo cuando tosió una especie de coágulo. Un coágulo que se movía. Mientras enderezaba la espalda, miró al extraño grupo y caminaron juntos por la calle. Algunos trotaban, otros sprintaban. Uno de ellos se arrastraba, pero parecía que se agarraba a algo con los dientes. O eso, o algo salía de su boca. Algo largo. Mientras corrían calle abajo, pude oír más disparos. A lo lejos, viniendo de otra dirección, pude ver otro grupo de gente, al menos una docena, pero en otra dirección, pandillas itinerantes de enfermos privados de sueño. Dios sabe cómo les habrá afectado esto a largo plazo. Cuando mis padres terminaron de discutir, me sentaron para explicarme que íbamos a quedarnos en casa y alejarnos de las ventanas, por si acaso. Cerraríamos todas las puertas, las ventanas y correríamos todas las cortinas. Debíamos llamar la atención lo menos posible. Por supuesto, estuve de acuerdo. ¿Qué otra opción tenía?
Esa noche me di cuenta de que las cosas estaban deteriorando. Papá estuvo a punto de tomarse una dosis doble porque se había olvidado de la primera, pero mamá se lo impidió. No recibíamos llamadas, habían dejado de controlarnos. Mamá incluso intentó llamar, pero la línea estaba desconectada. Los disparos de afuera estaban más lejos, pero eran más frecuentes. Se oía el claxon de los autos, pero no las sirenas. Luego hubo incendios, al menos 2, en algún lugar del centro. Podíamos ver las chimeneas desde lejos. Mamá no estaba bien. No podía comer y a veces apenas podía mantenerse en pie. Hablaba en voz alta aunque no hubiera nadie en la habitación y tenía que apoyarse en las cosas para mantenerse en pie. No podía retener las barritas de fibra y caminaba con la cabeza balanceándose de un lado a otro. Papá hacía todo lo posible por mantenerla activa, pero también tenía problemas. Por muchas salpicaduras de agua fría que se diera en la cara, no conseguía mantenerse atento. Yo tampoco estaba bien, pero no estaba tan mal como ellos. Seguía teniendo apetito y me tomaba las dosis de refuerzo, pero notaba los efectos secundarios. Me temblaban las manos y tenía un fuerte dolor de cabeza. Sentía pellizcos en el cuello, como si alguien me hubiera dado una descarga. Me imaginaba cosas moviéndose fuera de mi campo de visión. Me daba la vuelta para mirar las ventanas porque empezaba a alucinar de que eran pantallas. Por la mañana había un nuevo problema. Habían cortado la luz y el agua. Había un pequeño lago a poca distancia de la casa y no tuvimos más remedio que intentar conseguir agua a mano. Teníamos agua potable en la cocina, pero necesitábamos agua para la comida y el baño. Mamá se ofreció de voluntaria para ir, pero ni hablar. Apenas podía mantenerse en pie ni pronunciar una frase coherente. No hubo discusión. Papá tenía que hacerlo. Le miramos desde una de las ventanas del piso de arriba. El sol acababa de salir y bañaba el paisaje marchito, con sombras largas y nítidas y un resplandor enfermizo. Mamá tenía la mirada perdida, como si intentara recordar qué era tan importante. ¿No es pronto tu cumpleaños? Mamá. Fue el martes. ¿Deseaste envejecer? Yo deseo eso. Quiero que puedas envejecer. Me miró y se rió maníacamente. Parpadeó un ojo cada vez, el izquierdo un poco más que el derecho. Tenía los ojos hundidos y oscuros y no paraba de bizquear. Creo que su intención era buena, pero la mirada que me dirigió era aterradora. Era como si lo hubieran reducido a su yo más básico. Mi madre seguía ahí, en alguna parte, pero la mayor parte había desaparecido. Después de una hora, vi que papá regresaba. Mamá y yo estábamos aliviados, pero no duró mucho. Me di cuenta de que no llevaba agua. Momentos después, pude ver que no estaba solo. Venían con él unas 2 docenas de personas más. Mamá no pareció reaccionar. Se limitó a mirar por la ventana y a sentir para sí misma. Por un momento, estuvo a punto de dormirse de pie. Su boca se movía arriba y abajo por sí sola. Podía ver que algo se movía en su garganta. La sacudí y en un momento de lucidez volvió a mirar por la ventana. Cuando oí que algo golpeaba la puerta de abajo, mamá me empujó al armario. Bajó corriendo por las dosis de refuerzo y me las tiró encima con su reloj de pulsera y un par de barritas de fibra.
Alguien vendrá a buscarte. Espera y mantente despierto. Intentaré pensar en algo. No tuve tiempo de protestar antes de que cerrara el armario de golpe. Pude oír una llave deslizándose en la cerradura de abajo. Puede que papá hubiera olvidado sobre quién era, pero no había olvidado cómo usar las llaves de casa. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando. Oía cómo volteaban los muebles, voces desconocidas que gritaban obscenidades o tonterías incoherentes. Estalló una pelea y oí que alguien tiraba algo. Otra persona subió corriendo las escaleras y entró en el cuarto de baño, dando repetidas patadas a la bañera. Una mujer gritó, luego un hombre. Se oyó un disparo, seguido de la rotura de ventanas. Oí un grito ahogado, como si sujetaran a alguien, tal vez como hicieron con el anciano de la noche anterior. Debí de pasarme horas allí sentado. En la oscuridad era difícil saber si tenía los ojos abiertos o no. No sabía si realmente oía algo afuera o si me lo estaba imaginando. Oía voces y susurros, pero no parecían tener sentido. A veces me los imaginaba de pie junto a mi puerta, pidiendo jugar videojuegos conmigo. Lo único que tenía para acompañar mi cordura menguante era el reloj de mi madre, y apenas podía distinguirlo. El tiempo pasaba de forma extraña. Podía estar sumido en un pensamiento durante horas, pero solo pasaban minutos. De repente, me sorprendí a mí mismo mirando al frente, y 2 horas podían desaparecer. Pero las cosas se volvían más extrañas. El reloj retrocedía. Imaginaba a alguien sentado frente a mí, un par de ojos blancos que me miraban desde la oscuridad. Se oían vocecitas que me decían que me durmiera y me encontraba dando cabezadas. Sentía que algo se movía dentro de mí, como una mano que intentaba encajar en un guante. Finalmente me rendí y salí del armario. Apenas podía mantenerme en pie mientras arrastraba la dosis y las barritas de fibra en una bolsa de plástico. Me daba igual que hubiera alguien abajo. Necesitaba ver algo. Necesitaba luz o algún tipo de estímulo. Toda la casa estaba destrozada. Todos los muebles desgarrados. Todas las luces rotas. Había salpicaduras de sangre en las paredes y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. Todas las ventanas estaban destrozadas y nuestros marcos de fotos habían sido lanzados por la habitación. Pero lo más extraño era el olor acre que salía de la cocina. Al principio no entendía qué era. Parecía una persona, pero tenía un número incorrecto de extremidades. Después de unos segundos de ajuste y de intentar forzarme a la claridad, me di cuenta de que era un cadáver. Un hombre joven con un cuchillo clavado en el pecho, tendido en el suelo de la cocina. Tenía la mandíbula extendida y rota por un lado. Había un brazo negro y azul que salía de su propia garganta hacia arriba para agarrar su propia cabeza. Algo en mí se agitó. Algo en mí no le gustaba lo que estaba viendo y no estaba seguro de si era yo u otra cosa. Traté de distraerlo con una barra de fibra que, extrañamente, funcionó. Salí al exterior aturdido. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería encontrar a mis padres, pero la otra quería salir de la ciudad. Quería buscar una bicicleta, caminar o tomar un autobús. Por supuesto, no había autobuses, pero mi mente privada de sueño ya no podía separar la realidad de la ficción. Aquella noche fue una larga pesadilla viviente.
No dejaba de imaginarme cosas que salían de la oscuridad. Oía voces que me decían que me diera la vuelta, que me detuviera, que corriera, todo a la vez y nada en absoluto. Apenas podía mantener el equilibrio y detenerme, aunque solo fuera un momento, me enviaba directamente al sueño. Tenía que seguir adelante. Incluso usé una de las dosis, que me produjo un dolor agudo en las articulaciones y me hizo sudar. Me di cuenta de que había hecho una tontería. Tomé un atajo por el parque. Podía ver las caras saliendo de los árboles. Vi a un hombre tumbado boca abajo en el camino de grava, tirando hacia adelante por un brazo que le salía de la boca. Vi a un hombre junto al lago, golpeando repetidamente con los brazos la superficie de agua fría, como un niño chapoteando. Algunas cosas eran reales, otras no, y no podía distinguir cuál era cuál. Cuando por fin llegué al centro, vi al menos 2 docenas de personas reunidas frente a un edificio en llamas. Todos ellos con brazos negros y azules que salían de sus bocas, extendiéndose hacia las llamas, como si lentamente agitaran el aire hacia ellas, como algas humanas moviéndose contra una corriente invisible. Se inclinaban hacia adelante y hacia atrás al unísono, alabando el caos que habían provocado sin decir una palabra, ni emitir un sonido. Y, sin embargo, podía oírlos, dándome la bienvenida, llamándome, todas voces únicas, llevadas hasta mí por un viento que no se sentía. Acércate, este es tu lugar. Me di la vuelta y las voces se hicieron más fuertes, desesperadas, gritando, exigiendo mi atención, mi devoción. Algunas venían de afuera, otras del ruido de mi estómago. Yo estoy aquí. Nunca se irá, nunca dormirá, nunca se detendrá. Las manos me alcanzaron. Una cara en cada ventana. Voces que llegaban desde abajo del hormigón. Disparos, ventanas rotas, cristales que crujían bajo mis botas de goma al pasar entre coches quemados. Estaba oscuro, luego claro, luego oscuro otra vez. Y en algún momento sucumbí. Sentía el cemento en la mejilla, pero no me atreví a levantarme. Mis piernas no se movían, mis ojos no se abrían. Sí, ven con nosotros, ven a quemarte con nosotros. Y luego, la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve afuera, horas, tal vez mediodía. Me desperté y vi a un hombre corriendo hacia mí, preguntándome si estaba bien. Un coche se había detenido, bañándome en una luz cálida. Junto a la carretera, una plaga de ranas me miraba. A lo lejos, mis ojos se posaron en un girasol descolorido. Se había vuelto azul. Es extraño cómo no te das cuenta de los cambios más evidentes hasta que te miran a la cara. Resulta que la exposición se había producido al menos 6 horas antes de lo que había predicho el hombre del portapapeles, y yo había estado despierto el tiempo suficiente para que la mayor parte del efecto pasara por mi organismo. Me encontraron inconsciente al lado de la autopista, a unos 15 kilómetros de mi casa. Aunque tuve un incómodo sueño sin sueños, los efectos que me causó no fueron ni de lejos tan malos como los que le había ocurrido a la mayoría del vecindario. Seguro que has oído hablar de ello. Disturbios, lo llamaron. Solo otro problema en una zona de bajos ingresos. Ni siquiera creo que llegara a las noticias nacionales. Algunas de las personas que sucumbieron antes de tiempo sufrieron daños cerebrales permanentes.
Larry Peterson nunca volvió a ser el mismo, pero era difícil saber si era por el trauma emocional o por lo del sueño. En cualquier caso, tuvo que ser atendido por una enfermera varias veces a la semana durante el resto de su vida. Mamá y papá tampoco salieron completamente ilesos. Mamá desarrolló una especie de narcolepsia después de aquella noche y se dormía espontáneamente en los momentos más inoportunos. Papá perdió el sentido del gusto y del olfato. A día de hoy, les cuesta explicar qué experimentaron exactamente. Para ellos, fue como irse a dormir y tener la pesadilla más horrible y despertarse en la cama de un hospital. A veces me pregunto si me quedé dormido. Algunas de las cosas que vi eran tan extrañas que no había forma de saber si eran reales o no. Recuerdo vívidamente aquella escena de las manos agitándose de un lado a otro fuera de aquel edificio en llamas del centro de la ciudad. Tenía que ser real. Ese edificio ardió de verdad. Como puedes imaginar, me cuesta mucho recordar todo esto. Pensar demasiado en ello me produce una sensación helada en la boca del estómago, como si una pequeña parte de mí creyera que todo esto no es más que una gran pesadilla. Que aún estoy a un tic-tac del reloj de despertarme en ese armario, con alguien de pie justo afuera, esperándome. O tal vez es algo dentro de mí, todavía esperando para tomar las riendas. Tal vez es solo una noche de distancia. Y recuerden que